Título: Mi esposa empezó a llorar y a rogarme que la llevara al hospital después de que su exnovio tuviera un grave accidente. Por favor, sollozaba. Necesito estar ahí. Todavía lo amo. Me quedé callado, la llevé en coche y la vi correr hacia sin mirar atrás. Esa noche, empaqué mis cosas. Llegó a casa y se encontró con un apartamento vacío y una nota que decía: No te preocupes, ahora puede tenerte. Y ahora está saturando mi teléfono, enviando 167 mensajes desesperados. Capítulo 1. El accidente. Empezó una tranquila tarde de domingo. Estábamos sentados en el sofá viendo una serie olvidable que a ninguno de los dos nos importaba. Yo estaba tomando café. Mi esposa, Eliza, revisaba su teléfono con los ojos abiertos y los dedos temblorosos. Entonces jadeó, con el rostro pálido. Me incorporé. ¿Qué pasa? No me respondió. Simplemente se levantó, agarrando el teléfono como si fuera su salvavidas. Dios mío, susurró. ¿Aliza? Volví a preguntar, de pie. También, se giró hacia mí, con los ojos ya llenos de lágrimas. Es Eric, dijo con voz entrecortada. Ha tenido un accidente de coche. Es grave. Lo trasladaron en helicóptero al Hospital General del Condado. Necesito ir. Necesito estar allí. Se me encogió el estómago. Eric, su exnovio, el que le rompió el corazón años antes de conocernos, el que aún murmuraba su nombre a veces en sueños, el que juraba haber superado. Pero había visto el viejo álbum de fotos que guardaba en el fondo del armario. Había visto los correos que creía haber borrado. En el fondo, sabía que nunca lo había dejado ir, y ahora ni siquiera intentaba ocultarlo. Agarró el bolso y las llaves. Eliza, dije en voz baja, ¿cómo que necesitas estar allí? Es tu ex. Se detuvo en seco y se giró lentamente hacia mí. Se le quebró la voz. Por favor, todavía lo quiero. 5 palabras, 5 balas. No discutí. No grité. Ni siquiera le dejé ver la devastación tras mi apariencia tranquila. Solo dije, yo conduzco. Parpadeó, sorprendida. ¿Tú? Asentí. Claro, vamos. La llevé por la ciudad en silencio. Sus dedos temblaron todo el trayecto. Ni siquiera me miró, pero yo la miré. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. Y algo más frío, nació. Cuando llegamos al hospital, se desabrochó el cinturón antes de que el coche se detuviera del todo. Abrió la puerta, sin aliento, desesperada. Gracias. Muchas gracias. Entonces se fue, corriendo por el aparcamiento hacia las puertas de urgencias. No miró atrás, ni una sola vez. La observé hasta que desapareció. Entonces me marché, directo a casa, y empecé a empacar. Capítulo 2. El punto de fuga. El apartamento estaba en silencio cuando volví a entrar. La sala de estar aún olía ligeramente a perfume de Eliza, a lavanda y a algo artificial. Los cojines del sofá estaban hundidos donde nos habíamos sentado hacía apenas una hora, antes de que su máscara se rompiera por completo. No perdí el tiempo. Me moví con serena precisión. Ni rabia, ni angustia, solo fría determinación mecánica. Saqué la maleta de debajo de la cama y empaqué solo lo mío. El resto lo dejé atrás como un atrezo usado. Ropa, archivos, mi portátil de repuesto, algunas cosas esenciales. No olvidé mi antiguo pasaporte. No el nuevo que una vez sacó de mi cajón para guardarlo. Después vino el disco duro. Todo lo que necesitaba ya estaba respaldado. Todos los recibos, las transferencias financieras de nuestra cuenta conjunta a su fondo secreto, los mensajes entre ella y Eric. El de hace 2 meses, Eliza, ya no me excita. Eric siempre fue el indicado. Luego dejé la nota. La mantuve simple, elegante, sin remordimientos. No te preocupes, ahora puede tenerte. Luego salí y no me fui del apartamento sin más. Desaparecí de su mundo por completo. Por la mañana, se despertaba en silencio. Sin mí. Sin explicación, solo vacío y el peso de sus propias decisiones. Pero ese no era el final. Eso era solo el prólogo. Porque mientras Eliza había estado ocupada llorando las heridas de su exnovio, no tenía idea de que yo me había estado preparando para este momento mucho antes de que ella gritara su nombre. No sabía que había contactado a un abogado de divorcios hace meses. No sabía que ya había separado mis ingresos. No sabía que tenía pruebas en vídeo de su repetida traición, suficiente para desmantelar cualquier reclamo de manutención conyugal. Suficiente para mantener la custodia completa si la quería.
y más que suficiente para poner a la corte de la opinión pública en su contra. Pero sobre todo, ella no sabía sobre el mensaje de texto que acababa de enviarle la prometida de Eric. Sí, Eric tenía otra vida, y estaba a punto de descubrir exactamente quién era Eliza. Esta noche, eligió su pasado sobre su presente. Mañana, se daría cuenta de que los había perdido a ambos. Capítulo 3. Ecos de una vida que eligió quemar. Al amanecer, estaba en otra ciudad. Me había registrado en un hotel modesto con un alias temporal, algo limpio, tranquilo, imposible de rastrear. Dejé atrás mi nombre real, igual que el apartamento, las fotos en la pared y el matrimonio vacío que se había derrumbado bajo el peso de las mentiras. Pero Eliza, al despertar, se encontraba en silencio. Sin café, sin zapatillas junto a la cama, sin buenos días que nunca apreció realmente, solo una nota y un armario vacío. A las 7:03 de la mañana empezaron los mensajes. Eliza, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Eliza, por favor, respóndeme. ¿Qué es esto? Eliza, ¿se trata de anoche? A las 9:15 de la mañana, el pánico empezó a apoderarse de mí. Eliza, siento haber dicho esas cosas. Estaba sensible. Eliza, eres mi esposo. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Eliza, ¿de verdad estás haciendo esto? ¿Me estás dejando? Pero no respondí, ni una sola vez. No lo pensó 2 veces cuando me dijo con lágrimas en los ojos, «Todavía lo amo». No se había dado la vuelta cuando entró corriendo en esa habitación de hospital. ¿Por qué debería hacerlo yo? A las 11 de la mañana, se dio cuenta de algo más. Su madre había llamado para preguntar por qué habían rechazado nuestra tarjeta de crédito conjunta. Revisó el banco y no vio nada. Ni ahorros, ni fondos compartidos, ni un fondo de emergencia. Todo se había transferido legalmente a mi cuenta prematrimonial separada. Perfectamente sincronizado, perfectamente ejecutado. Entonces llegó el golpe de verdad. Esa misma hora, la prometida de Eric, una mujer llamada Valerie, publicó en redes sociales una captura de pantalla de Eliza y Eric besándose en una habitación de hospital. Pie de foto. Mientras planeaba nuestra boda, esto es lo que él hacía. Saluden a Eliza, a todos. La mujer que juró estar felizmente casada. La sección de comentarios se llenó de gente. Amigos en común, compañeros de trabajo, sus padres, incluso su instructor de gimnasia. Ya no era la romántica afligida. Era la villana. La mujer que corrió hacia otro hombre mientras su esposo permanecía en silencio y firme. Los mensajes seguían llegando. Eliza, me arruinaste. Eliza, ¿por qué haces esto? Eliza, esta no eres tú. Por favor. No lo decía en serio, pero era yo. La versión que creó cuando me llevó al límite y esperó que lo aceptara con una sonrisa. No era rabia, era consecuencia. Y lo mejor de todo, aún no tenía ni idea de que me quedaba un último paso. Un correo que recibiría mañana por la mañana. Un documento legal que lo haría todo oficial e irreversible. Capítulo 4. La carta que lo cambió todo. El sobre llegó a las 9:06 de la mañana certificado. Correo. Se requiere firma. Eliza firmó con manos temblorosas. Todavía en bata, con los ojos inyectados en sangre por otra noche de insomnio. Su madre caminaba detrás de ella, susurrando cosas como, «Solo está siendo dramático y volverá arrastrándose». Pero cuando Eliza abrió el sobre, se le congelaron las manos. Dentro había una demanda de divorcio ya presentada, acompañada de una copia de nuestro acuerdo prenupcial y una carta que había escrito a mano solo para ella. Eliza, guardé silencio esa noche porque quería que corrieras a él. Quería ver si mirabas atrás. No lo hiciste. Y en ese momento, elegiste tu futuro. Este divorcio no es por ira. Es por claridad. Es lo que me enseñaste a hacer. Priorizarme. Siempre dijiste que nunca habías tenido un cierre con él. Bueno, ahora sí. Estar con él plenamente. Pero no puedes tenerme como plan B. En cuanto a las finanzas, lee el acuerdo prenupcial. Me engañaste. Yo no. Te vas sin nada. No vuelvas a contactarme a menos que. Es por la vía legal. Y díselo a tu madre. Siempre me fijé en cómo miraba a nuestra hija. No es realmente familia, ¿verdad? Asegúrate de que no vuelva a decir eso. M. Se le doblaron las rodillas. Se desplomó en el sofá, agarrando la carta como si de repente fuera a transformarse en una disculpa. Pero no hubo disculpas. Ni de mí. Ya no. Su madre cogió el acuerdo prenupcial de su regazo y lo leyó en voz alta. Cláusula 7.
En caso de infidelidad, la parte infractora pierde todos los derechos a los bienes comunes y la manutención conyugal. Cláusula 9. Si hay hijos a cargo, la custodia completa recae por defecto en el cónyuge no infractor en espera de una revisión judicial. Soltó el documento como si la quemara. Fue entonces cuando Eliza gritó. No de rabia, sino de dolor. El tipo de dolor que sientes cuando te das cuenta demasiado tarde de que alguien a quien creías débil en realidad te llevaba ventaja todo el tiempo. Volvió a marcar mi número. Eliza, por favor, solo háblame. Podemos arreglar esto. No quise herirte. Tú, eres un buen hombre. No merecías esto. Vi la llamada sonar en mi teléfono desechable. Luego lo apagué. Ella había tomado su decisión. Ahora podía vivir en ella. Capítulo 5. La última palabra. Habían pasado 2 meses. 2 meses desde que desaparecí de su vida sin dejar rastro. 2 meses desde que dejé la llave del apartamento sobre la mesa, empaqué mis cosas esenciales y me mudé a 3 ciudades a un tranquilo pueblo junto al lago donde nadie sabía mi nombre. Eliza seguía llamando. 167 llamadas perdidas y contando. Seguía enviando mensajes. Mensajes largos, cortos, notas de voz a las 2 de la madrugada. Fotos nuestras de tiempos mejores, capturas de pantalla de ella llorando. No la bloqueé. Quería que hablara al vacío, que sintiera lo que yo sentí la noche que corrió hacia otro hombre sin dudarlo, sin vergüenza. Entonces llegó el golpe final. Un paquete entregado en su dirección, sin etiqueta de devolución. Dentro había un álbum de fotos de tapa dura, encuadernado en cuero. El título y la portada, lo que dejaste atrás. Cada página tenía una sola foto. Página 1, yo y nuestra hija desayunando al amanecer. Panqueques, jarabe de arce, caras sonrientes. Página 2, ella leyendo un libro en la cama, acurrucada junto a mí bajo luces de colores. Página 3, una carta que me escribió en nuestro segundo aniversario llena de promesas que nunca cumplió. Página 4, la ecografía, la que me rogó que enmarcara. Página 5, la pantalla de bloqueo de su teléfono de hace un año, una selfie de los 3 sonriendo en la playa. La última página estaba en blanco, salvo por una línea escrita con tinta permanente. No solo me perdiste, borraste tu propia historia. Se presentó en la oficina de mi abogado una semana después, sin avisar, despeinada, con el rímel corrido, suplicando una conversación. Cometí un error garrafal. Me dejó en cuanto se recuperó. Dijo que no estaba listo para el compromiso. Nunca me amó. Nunca lo hará. Ella esperaba perdón, tal vez incluso una segunda oportunidad. En cambio, recibió silencio. Mi abogado le deslizó la sentencia de divorcio definitiva, firmada, finalizada, archivada. Luego le entregó un solo sobre, sellado con un sello de cera roja. Dijo, para darte esto. Ella lo abrió lentamente. Dentro había una foto. Éramos nuestra hija y yo, sonriendo, relajadas, de pie frente a una casa nueva con un cartel de se vende al fondo. Detrás de nosotras, un hermoso jardín, recién plantado, nuevos comienzos, escrito con tinta en la parte inferior. Estamos bien sin ti. Epílogo, lo que dejó atrás. Dicen que el silencio es la respuesta más contundente. Y para Eliza, ese silencio se volvió insoportable. Después de enviarle ese último mensaje, la foto de nuestra hija y yo empezando de cero, dejó de llamar, dejó de escribir. Los 167 mensajes quedaron sin respuesta, archivados, en una carpeta que nunca volvería a abrir. Pero de amigos en común y antiguos vecinos, fragmentos de su nueva realidad fueron llegando poco a poco durante los meses siguientes. El exnovio la abandonó después de recuperarse. Al parecer, sus palabras fueron brutales. Era solo un recuerdo, Eliza, no un futuro. Su madre, antes una presencia constante, la apoyó al principio hasta que supo la verdad, que Eliza la había abandonado. Su matrimonio y su hijo por una fantasía de la que intentó recuperarse solo cuando todo se derrumbó. La relación se fracturó y esa red de seguridad materna desapareció. Regresó sola al pueblo de su infancia. Un apartamento de alquiler más pequeño que el que una vez compartimos. Sin coche, sin derechos de custodia, solo culpa, arrepentimiento y un largo invierno. En cuanto a mí y a mi hija, sanamos lentamente. No de la noche a la mañana, sino ladrillo a ladrillo. Dejó de preguntar por qué mamá no llamaba tan a menudo. Dejó de culparse. En cambio, creamos nuevas rutinas. Panqueques de domingo, caminatas al lago, contemplar las estrellas en el tejado. Se reía más,
Dormía mejor. Yo también. Una tarde de verano, me entregó un papel que había escrito en la escuela. Era una tarea sencilla. Describe a tu héroe. Escribió: mi papá no usa capa, pero me salvó. Nunca grita. Escucha. Hace los mejores panqueques. Y cuando mamá se fue, él se quedó. Eso es lo que hacen los héroes. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi billetera. Me lo recordaba cada día. No perdí a una esposa. Reclamé un propósito. Y Eliza, ella vivirá con lo que dejó atrás. Línea final. No puedes regresar una vez que has desechado a alguien. Algunas cosas no sanan. Algunas puertas no se vuelven a abrir. Y algunos hombres, una vez rotos, se levantan más fuertes. No para ser cruel, sino para nunca ser rotos de nuevo. ¿Estaba esta venganza perfectamente justificada? ¿O debería la tormenta haber arreciado más fuerte? Deja tu veredicto abajo. Leo todos y cada uno de ellos. Dale like si anhelas justicia y comparte esta historia con alguien que necesite su fuego. Suscríbete a la historia de Lauren porque aquí las traiciones no duermen. Cazan a sus dueños. Cada sombra esconde un ajuste de cuentas. Cada máscara se rompe. Y cada traición es respondida. Mantente alerta. Mantente intacto. Si tienes alguna idea de cómo mejorar esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, vamos con la historia.